Yo voy a tomar por otro rumbo, pero seguramente nos encontramos en esas heterogeneidades, en esas pluralidades, en los pensamientos mestizos. Yo elegí 2 frases que se dijeron desde el macrismo. Una que se enunció el 16 de septiembre del año 16 en Choel Choel. Contexto. Leo la frase porque me parece que en la frase hay ideas para pensar, para sentir, y marco algunas de las palabras. Primero leo la frase y después soy bien docente, ¿viste? No puedo. Me sale, ¿viste? Ahora viene el subrayado. La frase es: esta es la nueva campaña del desierto, pero no con la espada, sí con la educación. ¿Por qué quería subrayar? Quería subrayar la nueva campaña del desierto. Esta frase la dijo en ese momento el que era el ministro de Educación, hoy senador, Esteban Bullrich. Lo que propone, y otra de esas frases donde aparece, después voy a desarmar la frase, pero dice: dar vida al desierto. Entonces yo dije, para todas y todos nosotros teníamos la imagen de esto fue dicho en Choel Choel. Por supuesto, es el lugar donde nació Rodolfo Walsh. Por supuesto que Choel Choel y el sur, la metáfora del sur, nos hace pensar en Santiago Maldonado y en Rafael Nahuel. Pero después yo dije, ¿en qué lugar de Choel Choel? ¿No? Porque Choel Choel es la metáfora del sur. Entonces era en la inauguración de un hospital escuela de veterinaria de la Universidad Nacional de Río Negro. Entonces, digo, bueno, ¿en qué año se fundó la Universidad Nacional de Río Negro? La Universidad Nacional de Río Negro se funda o se crea en el 2007. Segundo tema, dije, voy a entrar a la página de la Universidad Nacional de Río Negro a ver cómo ellos retoman estas frases del por entonces ministro de Educación. Bueno, por supuesto no está la frase. El ministro, la cosa fue así, él no iba a hablar, pero en un momento le ofrecieron el micrófono, ¿no? Tuvo que improvisar, y en la improvisación dijo lo que piensa, dijo lo que está haciendo, no lo que es. Él está haciendo este pensamiento, ¿no? Entonces yo digo, primer dato, ¿no? Lo dice en una universidad que fue creada en otros tiempos a los que yo me gusta pensar y llamar peronismos recientes. Porque hay, esto lo digo y nos podemos provocar, hay viejos peronismos y peronismos recientes. Por supuesto que lo viejo, lo nuevo también son complejidades temporales. Entonces, cuando yo cuento esto porque yo estaba dando un curso de pedagogía cuando una compañera me dice, no sabes lo que dijo el ministro Bullrich. Yo leo, y en ese momento me dio un estremecimiento, porque todos los que alguna vez, o todas las que hemos leído lo que fue la campaña al desierto, o al mal llamada campaña al desierto, sabíamos de qué se trataba. A mí me dio miedito cuando leí esa frase. Aparte el efecto, ¿no? Creo que parte de la política y de la cultura y de las pedagogías es asustar, provocar, digo, la provocación de la clase dominante o de los grupos, de los CEOs, digo, la provocación es constante. Y además la idea de generar miedo. Yo digo que no es solo, nosotros veníamos de un estado de bienestar, estamos en un estado de malestar, pero a veces el estado de malestar parece un estado de maldad, porque hay como una provocación permanente, constante, asustate, tenés miedo de que te pueden llevar preso, tenés miedo de que te pueden tirar por la espalda, ¿no? Y para eso, ¿no? Para el miedo, para esa estrategia del miedo, esa estrategia del malestar, yo quiero nombrar acá, con el permiso, así como digo peronismo reciente, digo Lenin, ¿no? Que Lenin nos decía, ¿no? Para ser un revolucionario, para ser una revolucionaria, paciencia e ironía, ¿no? La paciencia de la construcción, de las construcciones, de las unidades, y la ironía. Y me parece que esto de nombrar, pensar, ironizar nos ayuda a aliviar ese estado de malestar y ese estado de maldad al que nos tienen acostumbrados. Entonces yo anoté un par de preguntas, ¿no? Vuelvo a decir la frase. Esta es la nueva campaña del desierto, pero no con la espada, sí con la educación. Entonces a mí se me ocurren dos preguntas. ¿Es una campaña al desierto educativo,
Y O es una campaña educativa al desierto, que no es exactamente lo mismo. Una campaña al desierto educativo supondría que en la Argentina, en los últimos años, hubo un desierto educativo, ¿no? Y les encanta hablar de la crisis educativa, de la calidad educativa. Hacen como una mezcla de conceptos o de frases. Ahora, esa pregunta, una campaña al desierto educativo, yo la podría volver a pensar con otra imagen que es universidades por todos lados. Entonces era un desierto educativo y hay universidades por todos lados. Digo, ahí hay que pensar, problematizar. La otra pregunta es campaña educativa al desierto, ¿no? Entonces, dan por sentado que hay un desierto. Dan por sentado que es necesaria una campaña, ¿no? Entonces nosotros podemos problematizar. ¿Es que es un desierto? ¿Es que hay una campaña? Y en su momento, a mí me gustó problematizar, preguntar o insistir, mejor dicho, que las únicas campañas educativas que nosotros conocemos son campañas de alfabetizaciones. Y cuando uno dice campañas de alfabetizaciones, uno de los primeros autores que a uno se le ocurre pensar es a José Martí. Y si pienso en José Martí, pienso en dos textos maravillosos de José Martí, uno que es Nuestra América y el otro que es, yo creo que es más bello, es menos conocido, yo estoy, Maestros Ambulantes. En Maestros Ambulantes son dos textos muy breves. Martí escribía muy breve, escribía lo que se llaman cartas. ¿Dónde escribía Martí? En el diario La Nación, entre otros lugares. Entonces, volviendo a la ironía de José Martí, ¿no? Uno va viendo cómo va derrapando, por no decir derramando, porque les encanta la teoría del derrame, va derrapando de José Martí, ¿no?, a cualquier autor que uno quisiera nombrar hoy, ¿no? Pero ¿por qué nosotros pensamos en Martí cuando pensamos en las campañas de alfabetizaciones? Porque él ahí directamente dice, hay que crear una campaña de maestros ambulantes. ¿Por qué? Porque los campesinos, las campesinas no pueden dejar sus trabajos para venir a educarse o a formarse. ¿Y por qué pensamos en Martí? Porque Martí lo que complejiza es la dicotomía civilización o barbarie. Entonces la campaña educativa al desierto tiene que ver con ese sustrato de civilización o barbarie. ¿Qué aprendimos nosotras y nosotros con Martí? ¿No? Aprendimos que hay botas y libros, no hay botas o libros, ¿no? Y eso, por supuesto, estamos hablando de hace muchos años. Y nosotros hicimos alquimias, y ese libros y botas lo transformamos por medio de las alquimias en libros, alpargatas, nos encantan, libros, alpargatas, netbooks, satélites. Bueno, ahí hay una complejidad maravillosa de los peronismos recientes que tenía que ver con la técnica, que es un tema que algún día tendríamos que discutir, cómo es el estar siendo entre las técnicas y las biografías, cómo se relacionan, cómo nos vinculamos. Que yo, siempre pienso, ¿qué diría Kusch, Rodolfo Kusch, de este momento? Que no, volver a pensar a Kusch, volver a leer a Kusch para ver cómo se podía, decía Kusch, y él lo podía hacer, peronismos. A mí me gusta pluralizar también los peronismos, no hay un solo peronismo, así como no hay una clase media homogénea, tampoco hay un peronismo, hay peronismos. Cómo esos peronismos podían pensar, problematizar, existir, ¿no?, las cuestiones más biográficas, más subjetivas, las singularidades, y al mismo tiempo construir Tecnópolis. Nosotros siempre dijimos, pero no nos alcanza con Tecnópolis. Queríamos otras polis, ¿no? Y me parece que también ahí hay algo para pensar. Otra frase dicha hace muy poco tiempo, en Davos, porque también el contexto, ¿no? Esta frase también es como muy... En Sudamérica, ¿no?, y el compañero ha escrito al respecto, en Sudamérica todos somos descendientes europeos, ¿no? También frase para problematizar. En primer lugar, Sudamérica, ¿no? De nuevo, la metáfora del sur. Yo pienso, a mí me gusta pensar que el sur es un tiempo y un espacio esperanzador. Que hay sures, además, no hay un solo sur. Y lo nombro a Jauretche porque estamos en el centro de Jauretche. Cuando Jauretche se escribe cartas, ¿no?, con Victoria Ocampo. Victoria Ocampo está dirigiendo una revista que se llama Sur. Entonces tampoco nos podemos quedar con el único o el sur en singular. Hay sures, hay pluralidades de sures, ¿no? Entonces, Sudamérica,
¿no? En Sudamérica todos somos descendientes europeos. Una cuestión de género. Todos somos. Yo miro la mesa. Hace un rato dijeron, los compañeros van a hablar, yo no dije nada y yo miraba, ¿no? Porque, bueno, es parte de nuestra gramática. Y es parte del peronismo. Por eso a mí me interesa, una de las críticas, yo cuando prendo la computadora, todavía prendo la compu para ver el Facebook, lo primero que me encuentro son las compañeras peronistas diciendo que la UMED no estaban representadas. ¿No? Pero y no era, lo digo así para provocarnos, no era un grupo de mujeres, no, eran las compañeras peronchas que decían, ¿y dónde estamos nosotras? ¿No? Entonces, la cuestión de género, hay que construir políticas y pedagogías de género y generosas, ¿no? Y me parece que eso también es interesante para problematizar. Entonces, primero Sudamérica, ¿no? Es genial la frase, porque si uno sale un poquito de Argentina, ¿no? Y no tiene por qué viajar, porque no todos pagan las 12 cuotas y viajan, pero sí lees un poquito. Si mirás Bolivia, si mirás estados plurinacionales, esta idea de todos somos descendientes europeos, no es un error. Bueno, este es el tema, no es que se equivocó, dijo atractividades. La verdad que a mí ya lo vivimos en los 90 cuando nos reíamos de que hablaba mal el Carlos. Y no se construye solo diciendo, viste, qué indignado, habla mal, dicen, no, porque en realidad eso queda como muy ramplón frente a las construcciones y a los debates y a las problematizaciones. Entonces a mí me parece que no hay un error en decir esto en Sudamérica. Lo que hay es un universal hegemónico. Es la construcción de un universal. Todos somos ciudadanos, decían los liberales. Y los ciudadanos eran los propietarios, blancos, varones, heterosexuales. Entonces, no es que, ay, qué terrible, dijo esto. No, es un universal hegemónico. Es más, yo podría decir, es un mandato. No es un error, ¿no? Entonces me parece que lo que nosotros también tenemos que pensar y problematizar en estos intentos de unirnos, reunirnos, construir pluralidades, es cómo vamos a problematizar ese universal hegemónico. Y entonces yo podría decir, pensando en lo cultural que también describieron los dos compañeros, yo podría decir, bueno, es un pensamiento eurocéntrico, eurocentrado. Y cuando digo pensamiento eurocentrado, eurocéntrico, estoy diciendo, el problema no es Europa, es poner a Europa en el centro de la historia, civilización o barbarie. Yo hoy en la mañana me levanté muy temprano y dije, ¿qué de Jauretche? ¿No? Digo, si voy al centro de Jauretche, ¿qué de Jauretche? Y agarré el manual de Sonceras, porque por la ironía, ¿no? Por la lengua socarrona. Tenemos que... Pero además quiero decir otra cosa, ya que nombra a Jauretche. No se trata de repetir a Jauretche. A mí todo el tiempo me llegan por el WhatsApp, Jauretche dijo, ¿no? Está bien. Digo, no, pero ¿no te pasa que Jauretche dice que la clase media... Y yo, cada vez que recibo esos WhatsApp, contesto, Jauretche pensó un tiempo histórico, otro tiempo histórico, y nosotros no podemos repetirlo, sino pensarlo. Como yo decía antes, pensar a Martí, pensar a Rodolfo Kusch, pensar los peronismos, no es repetir lo que dijo, porque está bien lo que dijo Jauretche, está bárbaro, ¿no? Pero lo del manual de Sonceras tiene que ver con la ironía, con la lengua socarrona, con la lengua que se ríe, con la tapa de Barcelona. Yo hoy vi la tapa de Barcelona y la verdad que a mí me causa admiración. ¿Por qué? Porque el efecto es cómo nos reímos de los amos. Porque hay que reírse de los amos, ¿no? Nada grande se hace con la tristeza, ¿no? Nada grande se hace con el odio, porque acá a mí me parece que hay un tema central, que es el tema, cuando los compañeros hablan del antipopulismo, el antipopulismo construye y destruye a partir del odio. Y el odio, por supuesto que la sociología te va a decir cómo me dice el odio, a mí no me importa cómo se mide ni cómo se deja de medir, pero sí hay que pensar el odio. Y si uno sigue la línea de Martí, no para repetirlo, sino para pensarlo, Martí dice que el odio es colonial. A él lo meten preso, y cuando sale de la prisión, lo meten preso con 17 años, cuando sale de la prisión escribe un poema y en un momento dice, yo no aprendí a odiar, porque él sospecha que el odio es colonial.
Y yo creo, permiso, yo voy a tomar la actitud no de la investigadora, sino de la militante, para mí los días más felices son y serán decoloniales. Y entonces tenemos que construir tiempos y temporalidades decoloniales. Voy a ser muy breve, ¿no? Hace unos años, Paco Urondo escribió un texto maravilloso que se llamó Valer la pena. No, nosotros decimos, bueno, que valga la alegría. Valer la pena. Eso lo dijo Paco Urondo. Juan Gelman escribió un poema que se llama La sillita. Y La sillita está dentro del poemario que se llama Valer la pena, en homenaje al Paco Urondo. Y para preguntarnos, ¿es nuevo, no es nuevo, es una nueva campaña, es una vieja campaña? Termino citando al compañero Juan Gelman. El presente es muy viejo.